¿Qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia del mes de septiembre. Cindy, ¿nos ayudas con la presentación, de favor? Claro, gracias, Luis Enrique. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos a nuestra conferencia mensual de septiembre. Gracias por estar y conectarse con nosotros. Les vamos a dar unas indicaciones muy rápidas para que nos ayuden para que también la conferencia sea más amigable en la parte del ciberespacio. Entonces, estas indicaciones nos van a ayudar a todos. Ayúdenos con silenciar sus micrófonos, apagar sus cámaras y que las preguntas que nos envíen sean a través del chat que se van a leer al final de la conferencia. También, si tienen sugerencias y comentarios, no olviden enviarnos al correo de contacto @sfpemexicochapter.org. Y bueno, rápidamente les comentamos cómo va a estar nuestra agenda del día de hoy, del 25 de septiembre. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es SFPE Capítulo México, su misión y sus objetivos, así como la presentación de nuestro ponente, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Pérez. Va a continuar con la conferencia, con el desarrollo de la misma, de la ausencia de la visión integral en la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendios basados en agua. Después viene la parte de sesión de preguntas y respuestas, que como les menciono, por favor envíenlas a través del chat de aquí de Zoom. Después viene el cierre de la conferencia y tendremos los agradecimientos. Aprovechamos para agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, que son Safe, Alliance, FTech, FM, Vitaulic, Acuestia y la revista Contra Incendio. Gracias a todos ustedes porque gracias a ellos esto es posible. Y pues comentamos el tema de la misión y objetivos de la SFPE. Es importante que tengamos claros los objetivos de la asociación. Es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios, profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y también difundir la cultura de la protección contra incendios. La misión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y bueno, es un honor poder presentar a nuestro conferencista, el ingeniero Juan Carlos Sánchez Pérez. Es también importante mencionarles que esta conferencia es dado por nuestros patrocinadores, que es uno de ellos, FTEC. Y bueno, el ingeniero es bombero voluntario con mención honorífica en prácticas de comandantes en operaciones contra incendio y operaciones en incendios con materiales peligrosos. Persona certificada en inspección, pruebas y mantenimiento a sistemas contra incendio de SEMASI y actualmente se desempeña como coordinador de capacitación en FTEC, donde lidera programas especializados para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero. Ingeniero, si gusta ampliar su biografía, estaremos encantados de que nos apoye con esa información. Bienvenido y gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Pues nada, antes que todo, presentarme, Carlos Sánchez, trabajando hoy en día para FTEC en la coordinación de capacitación. Como bien lo mencionas, fuimos bomberos paramédicos, estuvimos como instructores de bomberos y durante mi desempeño nos desarrollamos en los sistemas contra incendio, especializándonos en la inspección, prueba y mantenimiento, donde nos certificamos con la certificación SEMASI y hoy en día eso nos abre la oportunidad de poder estar teniendo esta charla con ustedes. Ricardo, Gabriel, Luis, un gusto de estar por aquí con ustedes. Gracias, es un honor tenerte. Y bienvenidos a todos. Adelante, el micrófono y la cámara es tuya. Excelente, pues empecemos de lleno. Un segundo. Ok, en lo que pones tu presentación, si me Ajá. permites, Juan Carlos, un favor a todos, todas sus preguntas, dudas o comentarios, por favor, como bien lo dijo Cindy, déjenlos en el chat. Solo les vamos a pedir un favor. Hagan referencia a qué se refiere ese comentario. Como son leídas hasta el final,
a veces hacen un comentario sobre lo que está hablando el expositor y cuando se leen al final no sabemos exactamente a qué se refieren. Entonces, si nos ayudan diciendo sobre qué es el comentario o la pregunta, eso ayudaría mucho al final. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. De acuerdo. Nada más confírmeme que ya se está observando. Ya se ve, si le mueves una nomás para ver qué corre y ya. Excelente. Perfecto. Bueno, Adelante, sí. pues el día de hoy queremos resaltar algo muy importante para nosotros, la ausencia de la visión integral en la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendios basados en agua. ¿Por qué partimos de esta perspectiva? Si bien la NFPA 25, dentro de sus objetivos, es la de brindarnos las bases mínimas o los requisitos mínimos para la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio basados en agua. Sin en cambio, esta normativa es enunciativa, más no limitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que te estoy colocando lo mínimo que pretendo que hagas, pero si tú quieres hacer un poco más de eso, no está mal, al contrario, es bien recibido. Pero, ¿qué ha pasado con esta parte del uso del NFPA 25? Durante su aplicación, hemos tenido grandes áreas de oportunidad desde la perspectiva donde todos los que prestamos servicios de inspección, prueba y mantenimiento, lo visualizamos de una forma calendarizada, lo visualizamos de una forma anual. Es decir, yo solo veo que en el transcurso del año debo de hacer la actividad de inspección y de prueba y de mantener estos elementos y estos equipos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes rotación de personal, cuando tú tienes rotación de tus inspectores de sistemas contra incendios y los cambias de un cliente a otro? Se pierde esa trazabilidad. Pudieras decir que sigues manteniendo o sigues conservando los registros y el mantenimiento de los sistemas, pero NFPA 25 va mucho más allá que solo los aspectos anuales, tantos como cuáles, como aquellos que van en las frecuencias de cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, etcétera. O bien, como lo vamos a observar más adelante, que pueden ser hasta en algunos equipos o partes de estos equipos que se pueden ir a su inspección previa mantenimiento a una frecuencia de 20, 25 o 75 años. Entonces, lo que queremos observar en esta parte es, si tú siempre te enfocas y tu visión está en año con año seguir dando mantenimiento, perdemos de vista todos aquellos mantenimientos que están fuera de esa frecuencia y que a lo mejor la rotación del personal o las actualizaciones te hacen perder eso. Y no solo eso, sino también la ausencia de la documentación apropiada, pues pierdes toda esa trazabilidad. Y el enfoque del NFP 25 es mantener lo que tienes en las condiciones que lo tienes. Pero si no tienes un punto de referencia, ¿de dónde participas para poder, o de dónde inicias, perdón, para poder mantener esos registros, esa constante? ¿De acuerdo? Entonces, parte de eso es lo que queremos abordar en esta temática. Y con esto hacer énfasis solamente en algunas pruebas, como las cuales son las pruebas de flujo de las bombas contra incendio, las de flujo de drenaje principal en sistemas de rociadores, la de flujo para los sistemas de acción previa y algunas otras pruebas. Con este sentido, ¿qué quiero decirles? Bueno, realmente estas pruebas, si ustedes pueden ver, hay algunas que sí se replican año con año y hay algunas otras que pasan a su frecuencia a otra periodicidad. En este caso, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, mantener mis pruebas año con año y con otra periodicidad? En este caso, lo que queremos visualizar o vigilar es más que los equipos, no es tanto la operatividad. La NFP 25 evalúa tanto como la operación de los equipos, como evalúa los aspectos hidráulicos, las cualificaciones, qué cantidad me da, en qué tiempo me lo da. Y esos aspectos son tan importantes porque es cuando tú empiezas a valorar o verdaderamente a verificar que se siguen conservando las condiciones de cuando el sistema fue instalado. Entonces, si tú no tienes un dato con dato cero, ¿cómo comparas algo año con año o cada vez que se tiene que hacer esa situación? Entonces, de ahí surgen estas pruebas.
En el caso de las pruebas anual del conjunto del montaje de bombas, esta se debe de hacer en tres parámetros para verificar que la bomba cumpla con los requisitos hidráulicos que se requieren, que se debe de hacer al flujo del 0%, al flujo nominal y al 150. Y de eso se trata la prueba de flujo anual que hacemos cada año. La prueba de drenaje principal en el sistema de rociadores, también esta se debe de realizar en cada entrada de suministro. ¿Y esta para qué la realizamos? La hacemos para determinar si ha habido algún cambio en la condición del suministro de agua o una reducción que puede ser relevante en el flujo, que esto podría indicarnos la existencia de alguna obstrucción considerable o bien que una compuerta esté parcialmente abierta o que algún elemento hidráulico nos esté proviendo alguna obstrucción o algún deterioro o disminución del interior de la tubería. En este caso, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque todas estas pruebas lo que nos hacen es confirmar que la tubería aún provee la cantidad de agua necesaria que requerimos para combatir los incendios y la calidad o la presión a la que la requerimos. Que si lo podemos ver en algunas normativas son de los aspectos más medulares que nos piden. Confirma que tengas estos parámetros. Entonces, de ahí surge esta necesidad de verificar las condiciones de los suministros. Entonces, si pueden observar estas pruebas que estamos mencionando, porque no vamos a abordar todas las pruebas de la NFPA 25, sin en cambio vamos a abordar las que son específicamente más medulares y que supervisan esta condición. En el caso de las pruebas de flujo en los sistemas de acción previa, en los sistemas de diluvio y de tubería seca, estos se deben de realizar cada año. Sin en cambio, en algunos de estos puede haber necesidad de que hagamos pruebas de flujo parciales y la necesidad de hacerlas completas. ¿De qué se trata esto? De que en algunos sistemas como de preacción y de diluvio, no necesariamente nos permite, por las necesidades de donde están instalados o por cómo están instalados o los riesgos que están protegiendo, es posible que no nos permitan el tirar agua y año con año no podamos desarrollar la prueba de forma a válvula totalmente abierta. Pero sin en cambio en FPA 25 sí nos dice que por lo menos cada 3 años sí debes de garantizar que el flujo completo se esté dando. Año con año confirmas que funcione operativamente, pero cada 3 años como mínimo te pide que verifiques la calidad del agua y la presión con la que está saliendo. Y en algunos casos, como es en el de diluvio, podemos tener la necesidad de verificar los tiempos de respuesta, tenemos la necesidad de verificar tanto como en cuanto se activa el sistema y a qué tiempo debe de fluir el agua. Y esos son elementos importantes que los debemos de tener tanto documentados como testeados o probados con cada frecuencia. ¿Por qué? Porque nos va a dar el indicio de si sí o no tenemos las mismas condiciones de cuando el sistema fue instalado. Entonces, cualquier deterioro en esta calidad de suministro es donde se ve afectada realmente la atención de la protección contra incendios, porque si no efectuamos estas pruebas, podemos caer en la falsa sensación de que estamos haciendo nuestras pruebas anuales y que no pasa nada, el sistema está bien mantenido. Pero puede ser que tengas un flujo de un hidrante, pero tu necesidad más grande sea la de que un sistema de rociadores se abra en su totalidad. Y la disminución del diámetro de la tubería o una válvula parcialmente cerrada no te va a dejar fluir la cantidad de agua necesaria y vas a dejar esa protección sin las mismas condiciones que requiere para hacer un combate contra incendios efectivo. Entonces, ahí es donde surge que todas estas pruebas deben de ser muy, muy necesarias para poder desarrollarlas en ese sentido. Otra de las pruebas que debemos de tomar en cuenta son las pruebas de tubería expuestas y subterráneas de cada 5 años. Nuevamente, estas van a ser acorde a NFPA 291, donde nos describe NFPA 291 algunos métodos para poder desarrollarlas, ¿no? ¿Y de qué se trata esta? Pues realmente se trata de probar el flujo.
¿Y para qué probamos ese flujo en la tubería subterránea, que es la alimentación principal de todos los sistemas? Bueno, para verificar que el flujo y la presión de las bocas de salida, tanto de las válvulas de manguera como de hidrantes más remotos, aún contengan o se mantengan fluyendo la demanda de los sistemas. Y más que eso, la demanda de los sistemas montantes, es decir, todas las alimentaciones principales. Entonces, la demanda de los sistemas puede ser confirmada dependiendo también qué necesidades tengamos. Entonces, de ahí la verificación o la confirmación. Les decía entonces que una de las pruebas importantes en el sistema contra incendios es la realizada en la prueba de flujo de tuberías expuestas y subterráneas, esta que es cada 5 años. Y esta prueba es esencial porque lo que verificamos no es el hidrante como tal, lo que verificamos es la tubería, que la tubería nos sigue dando las mismas condiciones que cuando fue instalada, es decir, que aún cubre los riesgos para los cuales fue especificado los diámetros, las dimensiones y los gastos. Entonces, esa falsa sensación de que la prueba que hacemos es para verificar que el hidrante esté bien, es una parte técnica que hemos tenido mucha falla a través del tiempo y algunos todavía llegan a confundirla con la prueba de eficiencia de la bomba contra incendios. Pero no, realmente lo que estamos evaluando es que la tubería, en este punto, aún nos está brindando las condiciones de flujo necesarias para proteger nuestro riesgo más alto. ¿Podemos tener cubiertos riesgos más pequeños? Sí, eso es un hecho. Y esa es la situación que nos da una falsa sensación de creer que todo está bien. Porque como vas probando equipos pequeños y a lo mejor no pruebas la demanda más grande, tu sensación es decir, estoy haciendo las cosas bien. Pero hasta que no pruebas tu demanda máxima, te puedes confirmar si realmente estás cubriendo o no la necesidad del sistema contra incendios. Otra de las pruebas que son fácilmente confundidas, por decirlo de alguna forma, es la prueba de flujo a los sistemas de montantes y de mangueras. En este caso, las pruebas de flujo a los sistemas de montantes y de mangueras comúnmente las llegan a confundir con las pruebas a los hidrantes de gabinete. Como tal, este tipo de sistemas puede tener gabinetes y suministrar un gabinete con salida de 1,5 para combate contra incendios, de la brigada contra incendios. Si bien puede tenerlo, no significa que sea previsto para esto. Los sistemas contra incendios de montantes y de mangueras son especificados para ser colocados para el uso exclusivo de los bomberos. Y estos generalmente son ubicados en las escaleras o los cubículos de las escaleras de salidas de emergencia o de contraincendio. Entonces, cuando estos sistemas se combinan con el de rociadores, es común que al interior de cada piso, esto es más para edificios altos, es común que en cada piso tengamos al ingreso del sistema un hidrante de manguera de 1,5, donde lo confunden y dicen, oye, pero es que estoy inspeccionando, pero estos sistemas lo pongo en falla porque no tiene su gabinete y no tiene los elementos para combatir un incendio cuando no es su propósito. Su propósito es el proveer al bombero una alimentación de 2,5 para que pueda combatir el incendio. Pero dentro de este sistema hay una prueba que, al igual que las otras que hemos mencionado, lo que queremos es confirmar que aún se da la demanda del sistema. ¿Y cómo lo logra hacer esta prueba? Bueno, te vas al hidrante, te vas a la toma más lejana y haces suministrar o haces fluir a través de esa boquilla, dependiendo si sea una clase 1, clase 2 o clase 3, te pide generar, en el caso de la clase 1 y clase 2, incluir 500 galones para la montante más remota. Es decir, tú puedes tener tu salida en esta parte, pero tú debes de considerar que son 500 galones, es decir, debemos de tener que en esta salida vas a generar 500 galones
y una antes, 250 adicionales, que eso es lo que te está pidiendo la normativa a aprobar. Y si tuvieras columnas o montantes adicionales, habrá que agregarle 250 galones de salida a cada una. Entonces, ¿qué estás diciendo con esto, Carlos? Estoy diciendo que cuando tú vas a probar los sistemas de montantes y de mangueras, debes de hacer fluir, dependiendo de la clase que sea, 500 o 250 galones y adicionalmente vamos a dejar salir en una eh, toma anterior 250 galones. Y si tienes una alimentación o una montante adicional, vas a hacer fluir también al mismo tiempo 250 galones. En total, tú lo que estás asegurando es que el sistema está entregando los 750 galones para los cuales fue configurado. Entonces, en este punto volvemos a confirmar lo que habíamos estado charlando. Es decir, nosotros estamos asegurando que la cantidad de agua y la presión requerida para que haga un combate de incendios adecuado se está dando y lo tenemos completo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, esas son de las pruebas que tenemos visualizadas para ese tipo de sistemas. Les comentaba al inicio de la charla que también lo que sale a veces un poco del panorama o de nuestra visión de túnel en la inspección previo mantenimiento, por decirlo de alguna forma, es todas esas pruebas que hacemos a nuestros rociadores o a nuestros sistemas de rociadores. ¿Por qué? Porque como tú vas año con año y si cambias el personal o lo que tú quieras, pues el siguiente año vuelves a repetir las pruebas, pero solo vas y haces la prueba de flujo en la válvula inspector y ves que se pruebe el detector de flujo y que active en menos de 90 segundos. Y hasta ahí termina tu prueba. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos atentos de cuándo fue instalado el sistema? ¿Cuántos años lleva ese rociador instalado? ¿Ya requiere una prueba? ¿De qué consta esta prueba de estos rociadores? Esta prueba de estos rociadores consta de una muestra representativa que se retira de los instalados, de las cabezas de rociador instaladas, se retira esa muestra representativa y esta muestra representativa puede ser 4 piezas o el 1%, lo que represente más cantidad. Y cada cuándo tenemos que volver a repetir la prueba, dependiendo lo que nos diga la normativa. En este caso nos dice que si tenemos un sistema con rociadores estándar con 50 años instalados, debemos de hacer una muestra representativa que es el 1% o 4 piezas, lo que sea más grande de las cabezas instaladas, se retiran, se reemplazan por los rociadores de stock, se llevan al laboratorio, donde se hace una prueba destructiva y se analiza si aún tienen o no la capacidad de seguir siendo instalados. Si sí pasan la prueba, estos deberán de continuar por una vida útil de 10 años más y se vuelve a repetir la prueba. Y lo mismo va a pasar con los de respuesta rápida, pero en este caso los de respuesta rápida debe de ser cada 25 años y a los 10 años volvemos a volver a hacer la prueba de la muestra representativa. Funciona lo mismo para los rociadores con más de 75 años, que en este caso nos pide que cuando son rociadores instalados con más de 75 años, los reemplacemos o bien hagamos la prueba a la muestra representativa y después cada 5 años estemos realizando esta prueba. Los rociadores secos con más de 20 años, esos debería de ser cada 10 años cuando se vuelve a repetir. Y los rociadores en ambientes hostiles, instalados durante 5 años. Ahora bien, podrán decir, oye, pero bueno, todo esto que hemos observado hasta ahorita, ¿dónde podría aplicar los rociadores de ambientes hostiles? Bueno, los rociadores de ambientes hostiles pueden ser aplicados en lugares donde tenemos altas temperaturas, o los más comunes, los rociadores que tenemos en la hotelería, en lugares con mucha salinidad, en todas las costas y las playas. Ustedes no me van a dejar mentir, pero se puede observar fácilmente que todos los rociadores expuestos a la salinidad, cuando no son los propicios con recubrimientos, se nota fácilmente el deterioro en estos. Y aún así, aquellos rociadores que sí están listados para estos ambientes también deben de ser constantemente verificados. En este caso, los que
están instalados y que no son para esos ambientes extremos, debe de ser durante 5 años su instalación y a los 5 años hacemos la prueba y la repetimos cada 5 años. Y los que sí están listados para ambientes hostiles, esto hasta que cubren sus primeros 10 años y posteriormente cada 5 años hacemos la réplica de la prueba. Entonces, con esta parte lo que queremos invitarles es, hasta ahorita hemos observado que parte fundamental de la revisión de la NFPA 25 es primero los caudales o que el flujo y los gastos nos estén dando a través de las pruebas que hemos analizado. Pero no solo eso, no solo las pruebas de flujos, sino también de algunos elementos que deben de ser analizados o que deben de ser probados con una frecuencia más allá de año con año y que totalmente sale de la visión de los inspectores y que totalmente sale de la visión de los consultores que ofrecen el servicio de inspección previa y mantenimiento anualizado. Luego renuevan pólizas y renuevan pólizas sin tomar en cuenta todos estos criterios. Renuevan pólizas pensando que el sistema es instalado el día de ayer. Entonces, cuando podemos tener un gran parteaguas para que tengamos un sistema bien cuidado y bien mantenido, tendríamos que estar analizando la información de ese sistema para saber cuándo fue instalado y qué pudiera aplicarle en ese año. Dentro de esto van a decirme, bueno, ¿y todo va a basarse en pruebas? Pues necesariamente en ese caso sí, pero también hay algunos mantenimientos que nos desprenden el poder seguir revisando las condiciones de los equipos. Parte de esto son la limpieza interior que debe de llevarse a cabo cada 5 años para las válvulas que puedan ser reposicionadas sin quitar la placa frontal. Es decir, en el caso de algunos sistemas de diluvio o de acción previa, cuando el equipo por el fabricante me deja restablecerlo desde el exterior sin necesidad de abrirlo para restablecerlo, puedo estar haciendo las pruebas de flujo parcialmente cada año hasta mi tercer año. Pero cuando no me permite restablecerlo desde afuera, entonces debo de hacer el mantenimiento interior y también debo de hacer la prueba de flujo completo, a flujo completo, cada año. Esto solo para los equipos que no me deja tener el restablecimiento de forma manual externamente sin necesidad de desatornillarlo para tener acceso a él. Bueno, con esa parte continuamos con la segunda parte de la temática, donde abordaremos las condiciones internas e investigación de obstrucciones en las tuberías. Van a decir, Carlos, pero ¿qué tiene que ver las pruebas y algunos mantenimientos que salen de la frecuencia anual en el caso de la investigación de las condiciones internas de la tubería? Bueno, pues tiene que ver mucho realmente. ¿Por qué? Porque van a poder observar enseguida que se correlacionan. En este caso, para la NFPA 25 en su capítulo 14, nos proporciona una herramienta bastante valiosa, que es poder identificar la condición interna de las tuberías y su investigación de obstrucciones. ¿Qué nos favorece o qué es lo que favorece la corrosión y qué favorece que se deteriore la condición interna de la tubería? Bueno, algunas cosas que lo pueden favorecer es la temperatura elevada, la presencia cercanas al mar, la salinidad, la contaminación industrial, procesos, que se use la misma agua de proceso para el agua contra incendios y agua que tenga gran contenido de dióxido de azufre o que tenga presencia de MIC. Entonces, todas estas condiciones son las que propician y que favorecen a que la condición interna de la tubería se vea afectada. Y es por eso que nos pide la NFPA 25 en su capítulo 14 que hagamos una evaluación. Esta evaluación de la condición interna de las tuberías debe de llevarse a cabo por sistemas. En este caso, en la descripción del capítulo 14 nos hace referencia a que para el sistema de rociadores sigamos una serie de pasos para poder desarrollar esta evaluación. Luego, en el sistema de montante y de tubería de mangueras también nos marca una secuencia de pasos. Tuberías para el servicio privado de incendios, pero en esencia lo que nos está diciendo es que lo que vamos a hacer es verificar
con qué calidad está saliendo el agua o si logramos identificar algún indicio para que con este indicio pudiéramos nosotros desplegar una investigación interna de la tubería. Es decir, primero lo que hago es evaluarla y para evaluarla me hace la mención de cómo poder hacerlo. Y en este caso, para el sistema de rociadores nos dice que podemos utilizar la apertura de la conexión de lavado en el extremo final de los sistemas de rociadores. Específicamente, esta conexión de lavado no está instalada en todos los sistemas. Esta conexión es un nuevo elemento que ha salido en los últimos capítulos de la NFPA 13, donde ya requiere que esté colocada esta, pero no significa que no podamos mejorar los sistemas existentes colocándola. Entonces ahí es donde tenemos ese parteaguas para poder evolucionar nuestros sistemas contra incendios y darle más tranquilidad a nuestros clientes. Si no tenemos la forma de hacer aperturas de algunas conexiones para poder revisar el interior o la condición del agua y que podamos identificar qué condiciones tiene, podemos utilizar métodos alternativos. Estos pueden ser algunos como ultrasónicos, cámaras de video que podemos ingresar en la tubería, etcétera. Esos son algunos métodos alternativos que podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles son los elementos donde más comúnmente podemos tener, donde se nos haga, ¿cómo lo puedo explicar? Donde tenemos que verificar de forma más puntual para confirmar la evaluación? Pueden ser los puntos altos de los sistemas húmedos, los puntos bajos de los sistemas secos, los sistemas de acción previa donde tengamos agua atrapada y las tuberías de suministro cercanas a las bombas contra incendio. Es decir, estos elementos son algunos donde podemos ayudarnos para poder verificar y evaluar la condición interna de las tuberías. Ahora, ¿cuándo debe de realizarse la evaluación de la condición interna de las tuberías? Eso debe de ser evaluado cada 5 años. Hasta ahorita vamos haciendo match con algunas cosas. Es decir, ustedes pudieron observar que algunas de las pruebas de flujo las traemos también en una frecuencia de cada 5 años. Algunas de las condiciones a verificar las traemos a cada 5 años o 10 años. Pero en este caso, nos pide que hagamos esta evaluación con esta frecuencia para verificar que no tengamos algún indicio de obstrucciones. Pero me van a decir, ¿a poco voy a tener que hacer específicamente solo la evaluación? No necesariamente. Aquí lo que podemos observar es que con esas pruebas de flujo que tú ya hiciste, son parte de la evaluación de la condición interna de las tuberías. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es permitiendo el flujo para evaluar qué condición tiene de gasto-presión, por decirlo de una forma, es decir, qué presión me está generando, qué flujo estoy obteniendo, compararlo con los datos de instalación y aparte, esa salida de agua, si le coloco yo un sedazo o le coloco una arpía o algo, donde recolectar o colectar esos elementos que fluyen, nos permite poder capturar toda aquella materia extraña que está saliendo. Es decir, cada prueba de flujo o cada test que tú generes te sirve para verificar la condición interna. No necesariamente tienes que esperarte cada 5 años. Durante tu programa de inspección, prueba y mantenimiento, cada que haces un flujo, tú puedes verificar qué condición está saliendo esta agua y si, por ejemplo, tienes indicios como el que tienes sólidos o material obstructivo que supera el tamaño del diámetro de un rociador, ese es material obstructivo que indica la necesidad de una investigación. O si tienes material obstructivo que acumulado es más que la tercera parte de una taza de té, también podría hacer un indicativo para la investigación de obstrucciones. ¿Cómo es que se lleva a cabo la investigación de las obstrucciones en las tuberías principales? Pues realmente es la prueba de flujo en el último hidrante. Lo que tú estás haciendo es evalúas
la condición de la tubería, pero cuando estás haciendo en el último hidrante, lo que estás haciendo es llevar todo ese sedimento o llevar toda esa acumulación de materia extraña hasta tu último punto. Si tú la capturas, haces una prueba y generas la acumulación de material que pudiera ser obstructivo y eso te detona que en ese punto tendrías que desarrollar sí o no una investigación interna de la tubería. Entonces, no están peleados, realmente son condiciones que se pueden ir colocando de la mano. He observado que en FPA 25, aunque va por secciones, cada una de esas secciones se entrelaza con alguna de las otras, como es en este caso. Entonces, todas estas condiciones que tenemos del 1 al 5 son algunas de las que nos pueden favorecer o que nos pueden detonar el que llevemos a cabo la investigación. ¿De acuerdo? No las analizaremos cada una de ellas, más bien se las hago mención, pero realmente ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que puedan ustedes verificar el capítulo 14, donde van a poder identificar toda la serie del procedimiento que nos hace referencia y es tal cual. Haces una evaluación con una frecuencia, si detectas algo, inicias una investigación interna de las tuberías y si dentro de esa investigación, que para la investigación tienes que retirar a lo mejor una sección, tienes que ver el interior de la tubería, etcétera, se identifica claramente que hay obstrucciones, entonces el tercer paso es un lavado de tuberías. Y para el caso del lavado de tuberías, en FPA 25, en su capítulo 14, sí nos hace un proceder para esto. Nos dice cómo debemos de llevar a cabo ese lavado. Nos pide presiones mínimas con la técnica de agua-aire, presiones mínimas con pura agua, dónde abrir, dónde seccionar, por dónde iniciar. Pero generalmente lo que te está diciendo cuando ya haces un lavado de tuberías, lo que te pide es ve desde el origen. Es decir, verifica en tu plano y tu origen, ¿cuál sería? Tu origen es el abastecimiento. Entonces, primero iniciamos por la investigación en el abastecimiento. ¿Cuándo fue la última vez que al abastecimiento le hicimos el mantenimiento y retiramos todo el sedimento? Ah, se hizo hace 10 años. Entonces, tenemos que iniciar por ahí. Hay que hacerle el dragado y la limpieza interior del tanque. Una vez finalizada el dragado y la limpieza interior del tanque, entonces ahora sí podemos seguir avanzando. Ahora vamos con la red subterránea. Y en la red subterránea hacemos un flusheo, un lavado de tuberías con altas presiones y de esa forma sacamos todos los sedimentos acumulados y luego vamos sistema por sistema. Aquí nada más ojo, cuando nos dice que la evaluación de la condición interna de las tuberías debemos hacerla cada 5 años, es un mal que a lo mejor participamos o nos aqueja un poco a mucha gente que dice, es que es cada 5 años, hasta los 5 años tengo que empezarla. No necesariamente. Si tienes 25 o 50 sistemas por inspeccionar, año con año puedes estar haciendo uno o dos o tres, y al último año, cuando llegues al quinto, vas a llegar a la inspección total de estos. Obviamente, lo que sí te dice NFP 25 es si detectas uno con material obstructivo, todos los demás deben ser sometidos al lavado de tuberías. Entonces, en esa parte creo que queda bastante claro cómo es que la evaluación de la condición interna forma parte. ¿Por qué? Porque al momento de hacer flujos, podemos hacerlos durante o mientras estamos haciendo las pruebas de flujo de los diferentes sistemas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo también deberíamos de estar haciendo esta evaluación de la condición interna? O estas pruebas no solo tienen que ser mientras nos marca la norma, también debe de ser cuando hacemos comisionamiento, recomisionamiento o retrocomisionamiento. Es decir, si colocamos una parte del sistema, se adiciona una parte del sistema nuevo, tiene que volverse a repetir todo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la construcción colocaron o dejaron material obstructivo y hay complicaciones. O recomisionamiento, cuando vuelves a retomar año o a cierta frecuencia las pruebas, hay que volver a realizar la investigación interna la investigación interna de obstrucciones y la evaluación de la condición de las tuberías. Ujú. Lo que nos dice entonces es que generalmente se puede considerar razonable
los sistemas contra incendios libres de materiales obstructivos, siempre y cuando se observen las siguientes condiciones. Que cuando tenemos flujos, se extrae menos de media tasa de incrustaciones en un lavado o enjuague de tuberías, o fragmentos que son suficientemente grandes como para tapar el orificio de un rociador, que era lo que les comentaba, o que se obtienen flujos y obstrucciones en cada línea ramal inspeccionada. Estos pueden ser detonantes para una investigación de obstrucciones de forma directa. Entonces creo que hasta aquí pudiéramos observar lo que tenemos en la parte de investigación y evaluación de la condición interna de tuberías. Pasemos a la parte 3 de la presentación, donde ahora platicaremos un poco sobre cómo NFPA 3 y NFPA 4 interrelacionan o se correlacionan con NFPA 25, porque realmente son procesos totalmente diferentes. Veíamos bien que NFPA 25 se encarga de darle los mínimos requisitos necesarios para mantener los sistemas contra incendio. En el caso de NFPA 72, que la vamos a mencionar, pero no es labor de desmenuzar el día de hoy. También en su capítulo 14 nos hace mención del mantenimiento o de los sistemas de alarma y detección, pero el mantenimiento, tanto como 25 y 72. Sin en cambio, NFPA 3 y NFPA 4 son procesos totalmente diferentes, son procesos documentales, donde NFPA 3 es una herramienta para la gestión de proyectos de sistemas contra incendio, pero existe gran confusión con la parte de NFPA 3 y NFPA 25. ¿Por qué? Porque pareciera ser que cuando nosotros hacemos las pruebas de la inspección previa de mantenimiento, estas deberían de ser suficientes como para poder definir como una aceptación. Y no es correcto. Sin en cambio, la NFPA 3 sí sugiere que tomemos de referencia algunas pruebas de NFPA 25, pero no significa que todas las pruebas de NFPA 25 sean las absolutas o que sea todo lo necesario para poder hacer el comisionamiento. ¿Vale? Entonces ahí es donde hay una gran controversia, porque realmente NFPA 3 es un proceso documental del comisionamiento que nos dice cómo se debe de conformar el personal, las cualificaciones que debe de tener el personal que interviene en el comisionamiento, y esto nace mm, desde la conceptualización del diseño, es decir, desde ahí debería de nacer el comisionamiento y debería de estar partícipe en el diseño, en la instalación y al final en las pruebas de aceptación. Y en las pruebas de aceptación sí es donde sí se comparten un poco de información entre una y otra. ¿Por qué? Porque de la NFPA 3 te dice, define cuándo vas a hacer las pruebas y cómo las vas a hacer. En el cómo, sí te dice, toma de referencia la 25, porque ahí hay algunas pruebas que sí tienes que desarrollar y ahí nos dice cómo hacerlas. Pero no, documentalmente, la 25 no cumple con todos los requisitos del comisionamiento. NFPA 3 por sí sola requiere de varios documentos y los fabricantes mismos requieren de algunos documentos que se deben de elaborar y llenar al momento de la prueba puesta en marcha y las pruebas de aceptación. Y cuando hablamos de las pruebas de aceptación, entonces inicia el proceso de NFPA 4. Porque NFPA 4 lo único que hace es hacerlo de forma integral. Ahora, yo te propongo, NFPA 4 dice, yo te propongo que hagas un plan para que de forma integral pruebes todos los sistemas, y no solo los sistemas contra incendios, sino también los sistemas pasivos. Prueba, que pueden ser estos sistemas pasivos, bueno, sistemas de supresión, sistemas de alarma y detección, anunciadores de comunicación de emergencia, control de humos, suplencia de emergencia de energía, prevención y control de explosiones, sistemas de elevadores, componentes de medio de egreso, sistemas de cocinas, procesos críticos que tengamos, ¿no? Entonces, ahí es donde es aplicada esta parte. Entonces, todos estos sistemas, de forma integral, deben de ser probados, ¿sí? Ay, Dios mío, se me fue un segundo. Ahí está. Todos estos sistemas deben ser probados. Y NFPA 4 lo único que nos dice es, hazlo
de forma conjunta. Yo te digo el plan de cómo hacerlo. Y NFPA3 te dice el proceso documental en el cual tú vas registrando y vas documentando cómo es que es todo el proceso de desarrollo desde la conceptualización del sistema, su diseño, su instalación y su puesta en marcha. Entonces, sistema por sistema, tú puedes ir haciendo tus pruebas de aceptación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que vamos a proveer la confirmación documentada de las necesidades operacionales definidas. ¿Qué es esto? Las necesidades operacionales definidas. Quiere decir que estamos cumpliendo con las necesidades del dueño propietario. Él nos va a especificar qué es lo que tiene como necesidad, si cubrir un patio, si es un aula, si es un almacenamiento de químicos, etcétera. Él va a poner en la mesa sus necesidades y en función de esas necesidades operacionales se da respuesta a través de sistemas contra incendios pasivos y sistemas contra incendios activos. Y cada uno de estos hace un cumplimiento regulatorio. ¿Cómo puede ser este cumplimiento regulatorio? Bueno, específicamente nos dice, si es un sistema contra incendios de rociadores, hay que cumplir la NFPA 13. Si es un sistema de alarma de detección, hay que cumplir NFPA 70. Igual, si tenemos condiciones para el edificio, bueno, va a ser el Código de Seguridad Humana. Pero oye, esos son entonces la confirmación de cada uno de esos cumplimientos regulatorios. Eso es lo que nos genera, en este caso, NFPA 3. NFPA 3 toma las necesidades del cliente y lo que hace es traducirlas en un cumplimiento. Pero cada uno de esos cumplimientos nos genera que tengamos la necesidad de poder desarrollar sistema por sistema o parte por parte la entrega y la aceptación de estos. Entonces, vamos a entenderlo de esta forma. NFPA 3 nos dice que primero se conceptualiza el sistema contra incendio. Se diseña el sistema contra incendio basado en las necesidades del dueño propietario. Luego vamos a especificar. Especificar es darle respuesta a esas necesidades. ¿Cómo le voy a dar respuesta? Con la tecnología que quiero abordar. Si es un espacio abierto, quiero poner un fotobin, no quiero poner una tecnología de fotoeléctrica, o quiero poner una tecnología de haz proyectado, o quiero poner una tecnología de aspiración temprana, etcétera. Pero esa especificación se hace en función de las conceptualización y el diseño. Luego vamos al proceso de instalación, y en el proceso de instalación debe de haber momentos donde hay entregas parciales, y esas entregas parciales son cuando nosotros probamos los sistemas para verificar que se están quedando instalados de forma adecuada. Pero esta prueba no significa que sea la prueba que vamos a entregar como de aceptación. Esta prueba solamente es para confirmar que estamos evolucionando etapa por etapa, pero al final tenemos que hacer una entrega completa y las pruebas de aceptación son cuando participa la autoridad competente, el dueño propietario quien recibe, el instalador y el personal que va a realizar las pruebas, porque eso nos especifica en NFPA 4, nos especifica que en el plan entendamos quién y qué personas van a estar participando y qué credenciales o certificaciones o capacitación requieren estas personas para poder desarrollar estas pruebas. Aquí es interesante porque aquí es donde se interrelacionan. Para poder hacer las pruebas debe de ser personal que está activamente involucrado con un NFPA 25. ¿Por qué? Porque tienen la expertise para poder desarrollar las pruebas. Ahí es donde existe la gran confusión. No es que sea la NFPA 25 la respuesta a las pruebas de aceptación, no. Las pruebas de aceptación toman como referencia al personal que está capacitado en desarrollar las pruebas para que pueda ejecutar las pruebas de aceptación. Entonces, y para finalizar la parte del comisionamiento, que es en FPA 3, entra la parte de capacitación y mantenimiento, es decir, ya voy a entregar los sistemas, no solo te los entregué funcionando, sino te capacito para que sepas operarlos y te doy una referencia normativa, que es la NFP 25 o la que aplique, para que le sigas dando mantenimiento a lo que te dejé bien instalado. Y de esa forma documentamos
toda esa parte. Ahora, ¿cuándo debemos aplicar la NFPA 3? Bueno, pues la NFPA 3 nos dice que el recomisionamiento debe de ser cada 10 años. El comisionamiento es para todos los sistemas nuevos. Y el retrocomisionamiento es en función de los sistemas que no fueron comisionados en algún punto. Entonces, puede ser opción que sistemas que no tienen las condiciones para la inspección previa de mantenimiento. ¿Cómo no? Permítanme, déjalo, corrijo eso. ¿Cómo es que si un sistema no tiene la documentación del comisionamiento, podemos facilitar una buena inspección, prueba y mantenimiento? Eso es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque si no tienes el valor cero, o es decir, los datos de cuando entregaste o probaste el sistema, cuando tú llegas a dar la IPM bajo NFP 25, tratas de replicar o hacer validar los datos de lo que hicieron de forma inicial. Entonces, aquí es importante el retrocomisionamiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos un dato de dónde comparar, es esencial que podamos mover mover a los clientes o mover al personal propietario o dueño de un sistema contra incendio para que haga el comisionamiento, para que realmente se preocupe por tener un sistema contra incendio fiable. Pues tenemos que evaluarlo, tenemos que revisar que tenga las condiciones. Y para eso necesitamos las comparativas. Es decir, ¿cuál fue mi valor cero? ¿Y cuál es el que tengo que comparar? ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces tenemos a NFPA 4, donde les comentaba que NFPA 4 nos proporciona un protocolo, un plan para verificar que los sistemas se encuentren instalados y que funcionen de acuerdo a lo previsto. Es decir, tú ya hiciste tu comisionamiento, es decir, ya lo probaste, ya revisaste, ya testeaste los equipos, ya sabes qué vas a obtener, pero equipo por equipo. Ahora lo que vamos a interactuar con NFPA 4 es todos esos equipos, cómo es que funcionan o qué debe de interactuar cuando uno funciona, qué debe de hacer otro. Caso ejemplo, si tenemos sistemas de detección y alarma y sistemas de acceso con cierres automáticos, bueno, cuando suene la alarma tienen que abrirse todos los sistemas para que permitan que las personas puedan salir en caso de una emergencia. En caso de los sistemas en los elevadores, captura de elevadores, si el sistema se activa, el elevador, ¿qué debe de hacer? Debe de irse a piso 0, debe de irse a piso 1, debe de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las partes que tenemos que verificar en la parte de NFPA 4. Y lo que te dice es solamente haz un plan, es decir, ¿qué vas a hacer primero? ¿Por dónde vas a empezar? Ya sabes que tus sistemas todos funcionan, porque ya los probaste, ya hay una prueba de aceptación de ellos. Ahora vamos a probarlos en conjunto. Cuando este funciona, ¿qué debe de hacer este? Si este se alarma, ¿este qué debe de ocupar? O si la alarma funciona, que las luces de emergencia enciendan. O la planta de emergencia funcione cuando el motor pase de alimentación principal a alimentación de emergencia. Todas esas condiciones son las que tú tienes que confirmar y garantizar durante el proceso de NFPA 4, que es la integración de las pruebas. ¿Vale? Ahora, a la aplicación de la frecuencia de las pruebas integradas, sí nos menciona en el capítulo 6 de la NFPA 4 que debe de aplicar solamente para los sistemas que son instalados a partir de la publicación de la presente norma, es decir, cuando fue publicada la NFPA 4, que es en el 2024, a partir de ese año, ahora todos los sistemas que fueron instalados de ese año para acá deben de ser probados conforme a NFPA 4, hacer una prueba integral de los sistemas. Esta debe de ser cada 5 años. Para los sistemas nuevos
y para los que están en servicio, las pruebas integradas deben de realizarse cada 5 años. Entonces, con todo esto que estamos hasta ahorita abordando, pueden ver que todos los aspectos normativos nos mandan a casi las mismas frecuencias. ¿Cuándo debemos de verificar los flujos? Cada 5 años. ¿Cuándo debemos de verificar las condiciones internas de las tuberías? Cada 5 años. ¿Cuándo debo de hacer otra vez las pruebas integradas? Cada 5 años. Entonces, todas estas dinámicas lo que nos hacen es visualizar que la inspección, prueba y mantenimiento no solo es enfrascarnos en lo que debo de hacer año con año, sino debo de considerar que durante ese periodo de 5 años puedo empezar a desarrollar las pruebas que para los 5 años debo de tener cubiertas. No tengo que esperarme al quinto año para poder desarrollar todas en conjunto, porque si no, el quinto año sería una locura. Y conforme vas evolucionando pruebas, también vas verificando condiciones de tuberías, etcétera, etcétera. ¿Sale? Con esto, ¿cómo podemos tener el apego normativo? Bueno, el apego normativo nos dice entre las normas el cómo hacerlo, los códigos nos dicen qué es lo que debemos hacer y en algunos casos nos dan prácticas recomendadas de qué hacer y cómo hacerlo sin ser obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar dentro de toda esta normativa estos aspectos, pero esto estamos hablando ahorita de la normativa internacional. En el caso de la normativa nacional, vamos a tener que tenemos un gran avance. En el caso de México, porque creo que nos visitan de otros países, pero en el caso de México, esto es bastante interesante y es un gusto el poder compartir esta información. ¿Por qué? Porque ya nosotros contamos con dos normas que ya están aplicadas, que aunque son NMX, que son normas para consulta, no son obligatorias en el aspecto de ser una norma oficial mexicana, sin en cambio, sí son apalancamientos bastante interesantes. ¿Por qué? Porque ahora los reglamentos de construcción o las normativas municipales o la legislación municipal o estatal pueden modificar sus criterios de construcción para adoctrinar estas normativas y hacerlas obligatorias. ¿Y qué hay de estas? Bueno, lo bueno de estas es que ya hay un proceso donde no solo puedes instalar como Dios te dio a entender, sino que ya hay un apego normativo basado también en NFPA, donde toman de referencia eso, lo tropicalizamos y ahora ya tenemos en México una norma para la instalación de sistemas fijos y una norma para la instalación de sistemas de detección de alarma y un proyecto de norma que va para la instalación de bombas contra incendio. Entonces, esas son buenas noticias desde el aspecto normativo que debemos de cumplir, no solo en internacional, sino ahora en local. Y cómo esta parte de la normativa local es o se solicita que sea aplicada, bueno, esto es a través de las normas técnicas complementarias en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. Esta que fue publicada en la Gaceta Oficial de Ciudad de México con número 1505, publicada el 12 del 24 y entró en vigor prácticamente en julio de este año. Entonces, en esta norma lo que abordan es, ya para construir, te pido ciertos requisitos, verifica la protección contra incendios y toma de referencia la NMX 066, 069 y 071. Entonces, ahí es donde ya está el respaldo. O sea, ya tenemos una norma técnica que nos ayuda a poder hacer bien las cosas y un reglamento que solicita que sea instalado y diseñado las construcciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos de esas normas técnicas. Y no solo eso, sino también tenemos ya en ese marco la norma estatal de seguridad humana contra incendios, que esta ya es una realidad para nosotros. El pasado festejo del Día del Bombero, el 22 de agosto de este año, fue presentada al gobernador, si no mal recuerdo. ¿Y qué objetivo tiene esta? Bueno, es una norma que pretende brindar seguridad tanto a todos los que vivimos en Guadalajara como en todo el estado. Y con esto, ¿qué hacemos? Bueno, vuelven a obtener otra vez un apego normativo donde toman de referencia las NMX antes mencionadas.
Avanzando en nuestra temática, en la parte de la documentación, yo les hacía mucha mención entre las pruebas, el análisis de la condición internas de la tubería y en las pruebas integradas y en el comisionamiento y las pruebas integradas, todas estas hacen un apego totalmente documental. Es decir, NFPA 3 no es solo una mención, sino es un proceso organizado de documentar la entrega de los sistemas contra incendio y la aceptación de estos. Y la NFPA 4 lo organiza en un plan. Pero todas mis inspecciones, pruebas y mantenimiento también las documento. Y las pruebas de arranque. Pero todo esto documentado de forma correcta, ¿de qué me sirve? Me sirve para poder tener, ahora sí, el recomisionamiento, es decir, cada que voy a tener que volver a hacer las pruebas integradas o que debo de hacer pruebas de cada 3, cada 5 o cada año, tengo un punto de referencia. Si no tengo esto documentado de forma cordial y completa, tengo muchas áreas de oportunidad. ¿Para qué? Si yo llego como inspector de sistemas contra incendio y me presento en un nuevo edificio, pero si no tengo todo el backup, lo que voy a llegar es a probar los equipos como están. Y de ahí surgen toda la serie de errores que comúnmente tenemos hoy en día. Descargas de sistemas, alertamiento de sistemas de forma innecesaria, evacuaciones de formas innecesarias por el personal de mantenimiento. Pero esto, ¿por qué fue? Fue a raíz de que no tenemos documentado de forma correcta. Entonces, si no tengo documentado la forma correcta de cómo está instalado, cómo está configurado, qué operatividad tiene o qué organización tiene de secuencias mi sistema o mis sistemas, el inspector que viene a hacer la inspección previa de mantenimiento va con un poco ojos cerrados. Cuando vas con esa situación, existe mucha oportunidad para el error. Entonces, si pueden observar hasta ahorita, toda esta parte que hemos visualizado recae mucho en que hagamos las pruebas, que hagamos lo que corresponde, que hagamos un comisionamiento y en función de todo esto podemos tener sistemas que son realmente o sistemas que pueden proteger y salvaguardar la vida. Pero no solo es que lo tengamos. Una vez que está instalado, debemos de mantenerlo y que de eso se trata la NFPA 25. Pero para poder mantenerlo, necesitamos que todo se haya hecho conforme y en forma en el momento indicado. Y no solo eso, que sea documentado. Para que esa documentación, cuando el inspector de sistemas contra incendios se vea frente al equipo, tenga una referencia, tenga un comparativo y pueda desarrollar su inspección previa mantenimiento de forma adecuada. Con esto hago realmente un gran énfasis en lo que es la, la profesionalización del personal en la inspección previa mantenimiento de sistemas contra incendios. Como bien lo vimos, ya en México, pues tenemos esas 3 normas y 4 con la que está en camino en protección civil a nivel estado de Jalisco y la de Ciudad de México, que es una norma técnica. Entonces, hay una evolución, ya hay un apego normativo. Y ese apego normativo no solo nos exige que hagamos lo correcto, sino también nos exige que tengamos el personal cualificado o el personal calificado para hacer lo correcto. Y en este caso, puedo yo hacer mención que el proceso de certificación para CEMASI, del cual me siento orgulloso de haber participado y acreditado, es un proceso que realmente confirma que tenemos las habilidades y que tenemos el expertise necesario para poder desarrollar la inspección previa y mantenimiento de los equipos y que podemos ser personal altamente calificado para poder desarrollar las pruebas en la NFPA 3 solicitadas y formar parte del plan de pruebas integradas en NFPA 4. Y no solo eso, sino que realmente tengamos esa confirmación o esa verificación de que el personal tiene las habilidades para desarrollar la inspección previo mantenimiento y que no solo lo vemos de año con año, sino que vemos el panorama completo de nuestros sistemas contra incendio.
Un inspector de sistemas contra incendio debería de verificar y debería de evaluar de forma periférica todos los sistemas con sus frecuencias y no solo apegarnos a nuestras frecuencias anuales. Con esta parte, doy un poco como conclusión que NFPA 25 nos va a proveer los requisitos mínimos para mantener los sistemas contra incendios. Las pruebas de aceptación nos van a brindar las bases comparativas que debemos de vigilar todo el tiempo durante la inspección previo mantenimiento, que es la parte que desarrollamos entre NFPA 3 y NFPA 4. Y con todas las normativas que hemos visto, las NMX, los reglamentos de construcción y las normas técnicas que han salido para salvaguardar y para fortalecer la parte de la instalación correcta de los sistemas contra incendios y que el personal que desarrolle estas actividades sea personal calificado, esto es lo que nos ayuda a que tengamos una correcta aplicación de la normativa y garantizar que los sistemas sean seguros, disponibles y confiables. Con esta parte, concluyo. No sé si tengamos por ahí alguna pregunta. Gracias, Juan Carlos. Sí, tenemos por aquí algunas preguntas y comentarios. Voy a dar a continuación lectura a ellos. Adolfo Arellano nos pregunta, ¿se le hace prueba hidrostática a la tubería o qué tipo de prueba? Gracias. No sé si pudieras ampliar este tema porque este compete a una prueba de aceptación, pero sí para hacer la diferenciación entre lo que estabas platicando y lo que él comenta. Sí, en el caso de la prueba hidrostática, hablando de los sistemas de montantes o columna vertical y de montantes, sí nos pide hacer una prueba hidrostática. Esta prueba hidrostática va en función de aquellos sistemas que son secos, es decir, yo les mencionaba que los sistemas de tubería vertical y de mangueras son especificados para los bomberos. Sin en cambio, cuando hay dos tipos de estos, puede haber los que son húmedos y los que son secos, es decir, aquellos que tiene que llegar el bombero, conectar su camión, llegar a la toma hacia mesa e inyectar agua a la tubería, y lo que le va a servir es que en lugar de llevar su manguera desde la base de la motobomba, va a tener tuberías que llegado el piso X, él va a llegar a conectar su manguera y va a poder suministrar agua al incendio. Entonces, para ese tipo de sistemas secos, nos pide la norma que antes de colocarle agua, hagamos una prueba de hermeticidad con aire. Y en algunos casos nos pide que hagamos pruebas hidrostáticas cuando haya el riesgo o la posibilidad de ruptura de tuberías. Es decir, probamos antes para que no exista la posibilidad de una ruptura durante el proceso. Gracias. Iván Palomares nos hace un comentario, es algo extenso, pero le damos lectura. Luego de escuchar hasta aquí y en forma parcial la exposición, creo que podemos concluir que si bien las normas y estándares en cualquier materia, incluido NFPA, aportan experiencia, en algunos casos internacionales, los responsables, sobre todo si somos ingenieros químicos, como es mi caso, independientemente de los plazos establecidos o sugeridos por estos estándares para inspecciones, es necesario aplicar nuestros conocimientos. Por ejemplo, para tener en cuenta la incrustación de tuberías y accesorios basados en la calidad del agua para la red contra incendio. Es decir, los estándares o norma no son dogma de fe que debemos creer y considerar sin discusión alguna. En la práctica tenemos que garantizar que día con día nuestros sistemas contra incendio y de cualquier clase estén en consideraciones de operación. Cualquier plazo establecido en normas o estándares puede ser demasiado grande como para garantizar la operación y en cualquier momento del día y en la noche, en su caso, la operación oportuna de las redes contra incendio o equipos móviles. Creo que concuerda un poquito con tu propia conclusión. Si quieres comentar más al respecto, Juan Carlos. Sí, es correcto, creo que concluimos bastante bien y yo ahí agregaría que si bien, como lo dice, tenemos que poner un poco de nuestro expertise y anexarle al apego normativo que no debería de ser, como lo mencionaba, el apego normativo es enunciativo, no limitativo. Es decir, si tú puedes hacer más
para que los sistemas estén en mejores condiciones, no te limita a hacerlo, te da los mínimos criterios para desarrollarlo. Sin en cambio, hablando del tema de obstrucciones, si nos dice que si tú detectas o hay indicios o en tu evaluación inicial de la condición del agua que estás suministrando, esta agua viene con características muy pesadas, muy mineralizada o con mucho sedimento, las frecuencias tendrías que hacerlas más reducidas. Eso sí lo menciona en la NFP en el capítulo 14. Gracias. Rubén Moreno nos pregunta, ¿cómo debería de estructurarse un plan integral que asegure la trazabilidad completa de un sistema, desde su puesta en marcha hasta su operación continua, garantizando tanto cumplimiento normativo como confiabilidad operativa? NFPA 3 es la que nos brinda ese parámetro, nos da el paso a paso documental para desarrollarlo, pero realmente el mejor proceder, hasta donde yo lo entendí, un segundo, hasta donde yo lo entendí, el mejor proceder es cuando un tercero desarrolla la parte del comisionamiento. Es decir, tú no puedes ser juez y parte. O sea, tú desarrollas el diseño, la instalación y la puesta en marcha y la entrega hasta el mantenimiento. Pero un tercero, fuera de ti, debería de ser el que verifica todo eso, confirmando que lo que tú estás diciendo en la conceptualización se llevó a cabo en el diseño. Y lo que diseñaste lo llevaste a cabo a la instalación o a la especificación, que especificaste de acuerdo al cumplimiento normativo y a las necesidades. Y una vez que lo instalaste y especificaste, que le diste puesta en marcha y pruebas. Y confirmar que esté toda la documentación completa de cada una de las pruebas y cada una de las puestas en marcha. Y al final, cerrar con las pruebas integradas. Eso es lo que nos dice en la unión entre NFPA 3 y NFPA 4, que debe de ser lo mejor para garantizar eso. Bien, nuevamente Iván Palomares nos comenta, y de acuerdo, los presupuestos de inspección y mantenimiento no son ilimitados, por eso se requiere el análisis particular de cada red hidráulica y de la filosofía de cada una de las empresas. También menciona que el reglamento de las normas técnicas complementarias de Ciudad de México son obligatorias y próximamente los estándares o NMX, esos no son obligatorios, al menos a la fecha. Bueno, ¿No? si nos Es, quieres es, es- comentar esa parte o sí, también me no. permites expresar mi opinión. No, no, adelante. Ok. Respecto a las NMX, efectivamente no tienen un carácter obligatorio directo como tal. Sin embargo, si otro reglamento o otra normativa, en este caso una NOM o un reglamento estatal o municipal, establece que se debe hacer cumplimiento a estas NMX, en ese momento esas NMX se vuelven obligatorias. Correcto. Correctísimo lo que acabas de mencionar. Y no solo eso, recordemos que en México tenemos nuestras entidades y son independientes. Eso quiere decir que si el municipio, por ejemplo, el municipio de Silao, que es el uno de los que tengo identificado, él modifica sus reglamentos municipales, puede adoptar cualquier normativa, sea nacional o puede hasta en algunos casos internacional, para el cumplimiento local. Entonces, aunque las NMX es correcto, no son de origen obligatorio, pueden ser normas técnicas complementarias para cubrir la necesidad de una autoridad competente, que en este caso puede ser Protección Civil y bomberos. Muy bien, gracias. Adolfo Arellano, excelente ponencia y segundo que nos puedan enviar la presentación. Felicidades. Comentar al Gracias. respecto que esta presentación se queda grabada y después es transmitida en nuestro canal de YouTube, donde pueden nuevamente volver a verlo y repasar la información. Y aprovechar, Juan Carlos, nada más si nos pudieras dar la autorización
de poder compartir la presentación, ya decides tú. En caso de ser favorable, pues nos podrían hacer llegar un correo a los correos del capítulo y en contestación podríamos facilitarlo siempre y cuando pues nos autorices esa parte. Claro, que se pongan en contacto con ustedes y vamos viendo. Muy bien, de acuerdo, excelente. Marta Alejandra Morales, excelente presentación e información. Rolando Ángeles, para el caso del sistema de detección y alarma de incendio que está conectado al sistema de protección contra incendio en base a agua, debería de realizar mis pruebas y mantenimiento por separado, de acuerdo a lo que indica cada norma o a la que corresponde. A ver, otra vez no entendí esa. Ok, para el caso del sistema de detección y alarma de incendio que está conectado al sistema de protección contra incendio en base a agua, la pregunta es si debería de realizar las pruebas y mantenimiento por separado para cada uno de los sistemas conforme a la norma que le compete. Ah, ok. Fíjate que esa es una gran discusión, porque hay algunos expertos que dicen que debemos de hacerlas por separado porque cada una debería de mantener su expertise. Sin en cambio, habemos compañías que tenemos esa capacidad técnica, que tenemos inspectores de sistemas contra incendio con esa dualidad. Eso permite que podamos de forma eficiente probar ambos equipos. No todas las empresas tienen esa competencia, vaya. Pero si no hay ningún problema, el hecho de que hagas una u otra, ninguna norma se contrapone. Al contrario, entre normativas te hace referencia a que veas fulanita de tal para hacer la prueba y los datos que tengas que obtener de eso. Eh, en el expertise práctico que tú tienes, si se pudiera hacer la prueba en conjunto, ¿sería más recomendable? Claro, claro, era parte de lo que les comentaba. Aunque vimos varias cosas separadas, al final cuando estábamos concluyendo, pudimos observar que varias de ellas se correlacionaban y con fechas concordaban. Entonces, el poder desarrollar una cosa con la otra y obtener los datos para verificar nos puede ser eficientes, pero lo que sí es totalmente esencial es que cambiemos nuestra visión de solo es un año el periodo de mantenimiento a que el sistema contra incendios tiene una vida útil de 20, 30, 75 años y debemos de verificar todo ese tiempo o toda esa temporalidad. Muy bien, gracias. Rubén Moreno, de acuerdo a NFPA 25, la inspección, prueba y mantenimiento debe de garantizar la confiabilidad del sistema, considerando las guías de NFPA 3 y NFPA 4 sobre verificación y aseguramiento de desempeño. ¿No debería de recaer la mayor responsabilidad en la compañía de servicios para ejecutar la inspección, prueba y mantenimiento de manera correcta, documentada y con la trazabilidad, asegurando así que el propietario cuente con plena confianza en su sistema? Ahí fíjate que el principal preocupado debería de ser el dueño y propietario. Sin en cambio, el prestador de servicios sí debe de ser el principal interesado en motivar al propietario en tener todas las facilidades, toda la documentación y todo lo necesario para tener bien su sistema. Pero si yo como proveedor de mantenimiento nada más voy, inspecciono y hago lo mínimo necesario, pero no te aliento o no te fomento evolucionar técnicamente tus equipos y tus sistemas y tu documentación, también es un fracaso para mí. Muy bien. Concluyendo, sería una responsabilidad compartida, cada quien quedándose con su parte. Un poco podría ser. Eduardo Paz, hola, un gusto. Perdón. Un gusto. ¿Qué norma dice o me brinda las pautas para poder evaluar si requiero o no un sistema de rociadores o bomba contra incendio? En este caso, NFPA 13 nos habla de rociadores y NFPA 20 nos va a hablar de las bombas contra incendio. Y si estamos aquí en México, hagamos mención de la NMX. Gracias. Víctor Si me Andrade permiten, manda felicitaciones. Luis. Sí, adelante, Héctor.
Sí, mira, soy Ricardo Ortiz. Creo que dando un poquito más de énfasis en esta pregunta, eh, y lo hemos comentado mucho en diferentes foros, las bases para un buen sistema contra incendio parte de cuatro columnas principales. Una es el análisis de riesgo de incendio y explosión. Uno es el correcto y adecuado diseño normativo. Otro es la instalación y construcción de los sistemas contra incendio en base a la normativa o incluso a un diseño por desempeño. Y la última columna y principal también es, como lo estamos viendo hoy, las pruebas, mantenimiento y capacitación del personal para que el sistema funcione. Entonces, creo que antes de definir qué normativa es la que va a definir que si necesita o no necesita rociadores, es el análisis de riesgo de incendio basado tanto en las normas estándares internacionales como nacionales. ¿Es cuánto? El caballero que fue al baño. Gracias, Ricardo. Bien, continuamos aquí. José Luis Vázquez, Juan Carlos, muchas felicidades. Muy interesante este tema y muy buena presentación. Manuel Cervantes, excelente presentación y las referencias normativas dadas son muy buenas, de muy buena ayuda para poder desarrollar los mantenimientos, pruebas e inspecciones adecuados. Iván Palomares, nuevamente, artículo 51A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conforme las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. Creo que lo concluye lo mismo que comentaba Sí. Juan Carlos. Bien, parece ser que ya no tenemos más ni preguntas, comentarios. Nada más Manuel Pellerano, excelente, todos los días aprendemos algo nuevo. Mario Romero, NFPA1 da los lineamientos para protección contra incendio de acuerdo al tipo de industria o aplicación. Esto creo que es en referencia a la pregunta que nos mencionaban anteriormente de cuándo es requisito contar con la protección en base a rociadores automáticos y por ende contar con equipo de bombeos. Gracias, Mario, por la referencia. Bien, terminamos la sesión de preguntas. Pasamos a dar continuación. Ok. Bueno, pues Juan Carlos, fue una excelente presentación. Hubo mucha participación. Un tema que llamó mucho la atención y que creo vale la pena hacer énfasis porque sí nos da un panorama distinto, ustedes que están el día a día en esta parte de la inspección previa y mantenimiento, como para compartir las experiencias y poder aplicar los documentos y normas relacionadas a ello. SFP México otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Sánchez Pérez por su exitosa participación como conferencista en SFP Capítulo México con el tema La ausencia de la visión integral en la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio basados en agua. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 25 de septiembre de 2025. Gracias. Bien, ahorita vamos a continuar con el cierre de la parte de la presentación técnica y vamos a dar apertura también a la empresa FTech que representa en este caso ahorita Juan Carlos para que nos haga también una presentación comercial como parte de nuestro grupo de patrocinadores y en agradecimiento a todos ellos hacer mención a SAFE, a Alliance, a FTech nuevamente, a Vitaulic, a FM, a la revista Contra Incendio y a Kestia. Les agradecemos a FTech como patrocinador el haber participado en esta conferencia, tanto en la parte técnica como comercial, y procedemos con la sesión. Hacemos la invitación para que nos acompañen en Expo Fire and Safety 2025. Van a ser los días del 27 al 29 de octubre en Expo Guadalajara. Esperamos contar con su presencia. Tenemos el stand 218,
Creo que también FTech por ahí va a tener su stand. Entonces, aprovechar el espacio para invitarlos y acá los esperamos. Sí, es totalmente correcto. Por ahí vamos a estar en la expo. No tengo a la mano el número de stand, pero por ahí nos vemos. Muy bien. Les compartimos nuevamente nuestras redes sociales donde pueden seguirnos y ver más información respecto al capítulo y a los eventos que estamos teniendo. En LinkedIn, en SFP México Charper, también en el canal de YouTube, donde les comentaba que próximamente aparecerá esta charla y las anteriores en grabación para que las puedan repetir y compartir. En el canal de Facebook, SFP México Charper, también ahí nos pueden encontrar. Y bien, antes de despedirnos, si nos ayudan con la foto grupal para tener testimonio de la participación de todos, pueden encender sus cámaras. Excelente, muchas Gabriela, gracias. tu Por favor, invitación. abran sus cámaras. Por favor, viendo la cámara que vamos a tomar captura. Gracias. Los siguientes, por favor. Si aparezco, si salgo, todo bien. ¿Todo bien? El peinado. Todo bien, todo bien. Perfecto, vamos con los siguientes. Todos No te volteando a la conocía, cámara. tocayo. ¿Ya? Te hubieras Ok. puesto polvo translúcido, Enrique. Listo, listo. Muchas gracias. Adelante, Luis Enrique. Muy bien, pues un agradecimiento enorme por su participación, tanto a los ponentes, a los compañeros del comité del capítulo y al staff técnico, a Steph, a Gabriel. Muchas gracias por su participación. Estén pendientes de la siguiente invitación y convocatoria. Y pues el próximo mes aquí los esperamos en la Expo y en nuestra nueva presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y esperamos volver aquí a este foro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.